Buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy tenemos el placer de contar con el Rav Pinhas Punturello, nacido en Nápoles en 1977. Combinó sus estudios universitarios en el Instituto Universitario Oriental con estudios rabínicos bajo la tutela del profesor rabino Giuseppe Laras ZL y en instituciones rabínicas israelíes. El Bet Midrash Sefardí de Jerusalén, el Macón Amiel dirigido por el rabino Eliyahu Bimbanao y la Yeshiva Amfitar de Efrat, bajo la tutela de una de las voces más destacadas del mundo judío ortodoxo moderno, el rabino Shlomo Riskin. Fue rabino de la comunidad judía de Nápoles. Trabajó como director de estudios judaicos en la organización Shabbat Israel de Jerusalén y como educador en numerosos proyectos educativos, en Israel y en el extranjero, como el proyecto, como el proyecto estadounidense Kibunim. Hasta julio de 2025 fue director de estudios judaicos en el Centro Ibenga Miró, Estrella Toledano de Madrid, periodista freelance, colabora con numerosos periódicos italianos. Y el tema de hoy será Hanukkah, comunicar con luces. Adelante, Raf. Gracias, Estrella. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches, no, casi buenas noches. Vamos ahora un poco a empezar nuestra charla. Muchas gracias por la invitación. Agradezco al Departamento de Asuntos Sociales de la Federación. Y aquí estoy. Vamos a empezar entonces. Bien, no hace falta que recordamos toda la historia de Hanukkah. Aquí tenéis un pequeño resumen que no es mío, es del Talmud, así que si no es adecuado tenéis que quejaros con el Talmud directamente, no conmigo. Básicamente la historia de Hanukkah la conocemos. Ahí dice el Talmud en el Tratado de Shabbat, Masechet Shabbat 21b. Nuestros rabinos enseñaron que del 25 de Kislev, que es la primera noche de Hanukkah, comienzan los días de Hanukkah, que son 8 días, en los cuales está prohibida la lamentación, es decir, no se hace ningún acto de gesped, de fúnebre, para así decirlo, ningún discurso fúnebre por los muertos, el ayuno, no se puede ayunar en Hanukkah. Y recuerda el Talmud cuál es la razón de Hanukkah, la razón histórica, porque cuando los griegos entraron en el templo contaminaron todos los aceites que contenía y cuando la dinastía Hashmonea, los Maccabí, prevaleció contra ellos, ganaron la guerra básicamente, y los derrotó, hicieron una búsqueda, encontraron solo una jarra, esta conocemos la historia desde que éramos niños, encontraron solo una jarra de aceite que tenía el sello del Cohen Gadol, del sumo sacerdote, pero que contenía esta jarra pequeña suficiente aceite solo para la iluminación de un día. Sin embargo, ahí pasó el milagro, se hizo un milagro, encendieron la menorá durante 8 días. Al año siguiente, Shana Heret, estos días fueron nombrados como fiesta con Alel y acción de gracia, básicamente lo que nosotros sabemos. Podríamos dar otra charla completamente, estar aquí, sobre el contexto histórico de Hanukkah, que es muy interesante, pero bien, no es el enfoque de esta noche, no es el enfoque de esta noche. Nosotros vamos a enfocar esta noche sobre el tema de la luz. Ok, cuando el mismo tratado del Talmud empieza a hablar, ok, perdón, me están diciendo que tengo que ampliar la presentación. Así es. Tengo aquí el WhatsApp que me controla. Cuando los griegos, cuando el Talmud, perdón, eh, entra un poco más en el tema de la mitzvah, de dónde hay que poner la Hanukkah, dónde se encienden las velas, que son cosas que nosotros tenemos como costumbre, como tradición, tenemos, pero de alguna manera es interesante porque el Talmud dice en hebreo, Tanu Rabbana, Ner Hanukkah mitzvah leanijal petach beto mi bajut. Es decir, nuestros rabinos enseñaron que es obligatorio colocar la lámpara de Hanukkah a la puerta de la casa, mi bajut, es decir, en el exterior. Ok, si uno vive en una habitación alta, que sí vive en una planta alta, coloca la Hanukkah en la ventana más cercana a la calle, que es lo que nosotros hacemos. Pero sigue la Gemara y sale una palabra muy interesante, un concepto muy interesante porque dice, Ubeshata sakana, en tiempos de peligro, en la hora del peligro, literalmente en hebreo, es suficiente colocarla, la Hanukkah sobre la mesa, quiero decir, al interior. Hay dos opiniones, porque aquí sabemos que el Talmud siempre va citando varios rabinos, varias opiniones. Dice Rabá, uno de los Jajamim, uno de la Moraim del Talmud, dice, se requiere otra lámpara para que sea
que su luz sea utilizada, que es el famoso shamash, la vela que añadimos, porque nosotros en la época del Talmud, estas velas también iluminaban la casa, no tenían obviamente electricidad, entonces hacía lo que nosotros hacemos hoy como parte de la mitzvah, añadimos otra vela porque las luces de Hanukkah son unas luces que tienen que recordar la mitzvah del milagro, el recuerdo del milagro. Entonces añadimos otra luz que sirve, el shamash, de alguna manera para iluminar la casa sin utilizar las luces de Hanukkah que están ahí dedicadas básicamente a la mitzvah y nada más. Y entonces se requería otra lámpara para que su luz sea utilizada. Sin embargo, si hay un fuego ardiente, es innecesario. En los días del Talmud podía pasar que a lo mejor tenían encendida por el frío, como nosotros en estos días, la chimenea. Entonces, si había la chimenea encendida, no necesitaban añadir otra luz, porque ya había una luz en la casa. Pero sigue el Talmud, en el caso de una persona importante, incluso si hay un fuego ardiente, se requiere otra lámpara. Es decir, la gente que tenía dinero solía encender más luces en la casa, más lámparas, más antorchas y tener también la luz de Hanukkah al lado de la ventana o a la entrada de la casa. Aquí la pregunta que yo quiero haceros, porque a mí me gusta que charlamos un poco, porque no es un monólogo. El mío, la pregunta que quiero hacer es, en vuestra opinión, ¿qué significa o cómo interpretáis, más correcto, vosotros la frase del Talmud cuando dice en tiempos de peligro, la Hanukkah no se ponía a la entrada de la casa o al lado de la ventana, sino se ponía en la mesa del salón, del cuarto principal de la casa? ¿Qué es un tiempo de peligro, en vuestra opinión? No sé si, Estrella, no se lo pregunté, no sé si el público puede hablar o están silenciados. Porque... No, ellos pueden hablar. Ah, ok, muy bien. Si ellos quieren hablar, pueden hablar, sin Perfecto. problema. Perfecto. Ok, Si ellos entonces, quieren, yo les reactivo el audio y ya ellos ok. que opinen lo que quieran. Ok, entonces, señores y señoras, más correcto, la opinión, ¿qué opináis vosotros? ¿Cómo interpretáis vosotros, ustedes, cómo interpretan la frase del Talmud, Ubeshata Sakana, en tiempos de peligro? ¿De qué peligro está hablando el Talmud? ¿De qué se preocupa el Talmud en este caso? Cuando dice de, vamos, Belín, de Bakashá. A ver, pero en tiempos de peligro lo puedes adaptar a tiempos como antisemitismo ahora. Totalmente, Por ejemplo, que entonces, totalmente. O sea, no necesario, tal vez en esa época era otro tipo de peligro que venían y te iban a quitar, pero hoy en día lo podrías interpretar como el antisemitismo que se está viviendo en el mundo. eso, Mm, y entonces, por ejemplo, evitar de poner la Hanukkah a la ventana o afuera de la puerta de la casa, si esto puede provocar un peligro, en el sentido que claro, puede pasar un loco por la calle y tirarte una piedra a la ventana porque sí. descubre, entre comillas, que somos judíos o reconoce el símbolo de la Hanukkah como un símbolo judío, entonces ahí esto podría ser peligroso. Mm, Otra su opinión aquí por chat tenemos, sí, es cuando la identificación puede poner en peligro la vida. Ana escribe que entonces sí, lo mismo básicamente, que por un tema de peligro de identidad, que puede ser peligroso de alguna manera exponerme hacia la sociedad como judío, mejor encender la vela de Hanukkah en la casa. Creo que más o menos todos estamos de acuerdo. Si leemos por primera vez esta frase del Talmud, más o menos todos estamos de acuerdo que estamos hablando de un peligro identitario, físico, identidad, de identidad, exponerse al peligro. sí. Si vamos pero viendo un poco los comentarios del Talmud, aquí tenemos dos comentarios. La palabra Bahutz, exterior, para entender por qué tenemos que poner la Hanukkah, las velas, las luces, porque nuestro tema, recuerdo, son el tema de las luces, por qué tenemos que poner las luces afuera de la casa y por qué, ahí comenta ahí un gran maestro de la Edad Media que vivió en Francia, se llamaba Rashi, Rabbi Shlomo Ben Yitzhak, vivió a Troyes, una ciudad de la Francia. Rashi comentando dice, no, tú tienes que poner las luces afuera de tu casa porque tienes que publicar el milagro. En hebreo se dice pirsumenisa, en arameo se dice pirsumenisa, le farse metanes. ¿Por qué? Porque
la mitzvah de Hanukkah es recordar al mundo lo que pasó en estos días. Las luces de Hanukkah, las luces de la Hanukkah, las velas de la Hanukkah comunican al mundo la historia del milagro. Es decir, son luces que están conectadas con un milagro concreto, que es el milagro de la jarra, y hay que recordar al mundo 8 días, 8 noches, a lo largo de estas 8 noches que pasó el milagro, lo que el pueblo de Israel vivió positivamente. Cuando pero el señor Rashi comenta la palabra sakana, la palabra peligro, empieza a contar una historia un poco compleja que pero voy a resumir yo. Dice, mira, aquí la tenéis en hebreo, Shayala le parsim hoku beyom midam shelo yaviru ner ela bebet avodah zara shlem, que que dice, no, mira, el peligro de que habla el Talmud, porque también Rashi vivió peligros en su vida. Rashi vive del mil, más o menos, 1100. Entonces, por ejemplo, él vivió las cruzadas, que seguramente fueron días de peligro para los judíos. Y vivió el antisemitismo medieval de la Edad Media de Francia. Entonces, no es que él vivía tranquilo, tranquilo, tranquilo en su pequeña comunidad. Pero él dice, no es un peligro que imaginamos nosotros, es un peligro de antisemitismo. Es un peligro totalmente diferente. Y él lo explica así. Dice, el peligro es que en la época del Talmud, en la zona de Babilonia, él llama esta zona la zona de los persas, porque los babilonios son de alguna manera los antepasados de los persas. Dice, en esta época, es decir, en la misma época de Hanukkah, más o menos en diciembre, los persas tenían una fiesta suya, de su religión, donde ¿qué pasaba? Se apagaban todas las antorchas de las casas y se iba al templo, un persa iba a su propio templo, donde había un fuego sagrado y encendía la vela con este fuego sagrado y volvía a casa con esta vela, para decirlo, con un fuego sagrado, y con este fuego se encendía las antorchas de la casa. Es decir, ¿cuál es el peligro entonces, según la visión de Rashi? Que un judío, a poner las velas al lado de la ventana o afuera de su casa, la gente pasando por la calle se podrían equivocar y pensar que él estaba festejando la fiesta de los persas y no Hanukkah. Y pues que las luces de Hanukkah tienen que comunicar el tema del milagro de Hanukkah, ahí se equivocaba el mensaje, porque la gente podía pensar que yo, Pinjas Punturello, tenía velas al lado de la puerta de mi casa, no por ser judío, sino por ser persa. Entonces el peligro es un mensaje equivocado espiritual, no era un peligro físico de miedo o de identidad o de ataque o de todo lo que nosotros podemos interpretar de manera contemporánea o también mirando a lo largo de la historia podemos interpretar así. No, el peligro era que la gente se podría equivocar y pensar que yo era persa y no judío. Y entonces que mis luces eran luces conectadas con la fiesta de los persas y no con la fiesta judía de Hanukkah. Es un tema mucho más espiritual. Y aquí ya vemos, por ejemplo, un poco el título de nuestra charla. Luces, comunicar o educar a través de las luces. Las luces comunican. Una luz en el mismo momento puede comunicar una identidad o una luz en el mismo momento, en el mismo sitio, al lado de la misma puerta, puede comunicar otra identidad, puede enviar mensajes totalmente diferentes. Totalmente diferentes. No es casual que en esta época del año, cuando el mundo se hace, cuando la luz se hace, los días se hacen más cortos, entonces hay menos luz solar, todas las culturas antiguas sacan de manera casi natural luces artificiales, velas o las luces de electricidad para iluminar el mundo. Casi podemos decir que es un instinto del ser humano en una noche más oscura, en una temporada más oscura, intentar de iluminar artificialmente el mundo, pues que no hay luz solar, que no hay luz natural.
Y lo vemos en todas las ciudades donde vivimos nosotros hoy en día, se están encendiendo las luces de Navidad, las luces de diciembre, las luces de lo que sea, porque es un instinto natural. Y los persas hacían lo mismo. Entonces aquí la Gemara dice, cuidados, porque vuestras luces deberían comunicar el mensaje de Hanukkah, pero pues que los persas hacen algo parecido, mejor encender la vela de Hanukkah en casa para no equivocar, para que no nos interpreten como persa y no como judío. Entonces aquí nos dice que las luces judías a veces es mejor guardarla en casa, no por un tema de miedo, por un tema que no se equivoquen o que no se mezclen con otras luces, básicamente. Obviamente podéis interrumpir, preguntar si algo no está claro, más que contento de interactuar con vosotros. Ok. Hemos dicho, o he dicho yo más correctamente, que hay un tema de comunicación con las luces. El pueblo judío siempre, siempre, desde los días más antiguos de su propia historia, ha comunicado a través del fuego y de las luces. Hemos comunicado muchas veces. Ahora quiero contar algo. Una de las mitzvot que prohibieron los griegos, que también esta frase no es una frase correcta, porque en realidad no fueron los griegos los que invadieron la tierra de Israel de la época de los Maccabí. Y entonces nosotros decimos griego, pero en realidad no eran griegos, eran sirios, pero bien, esto ya sería, como dije al principio, otra charla para entender bien el contexto histórico. Pero decimos los griegos porque hablaban griego, pero no eran griegos. Ok, los griegos prohibieron 3 mitzvot a Israel en los días de Hanukkah. Una mitzvah era el Shabbat, la otra mitzvah era el Brit Milá, y la tercera mitzvah que prohibieron era calcular el calendario judío, es decir, guardar el primer día del mes, lo que nosotros llamamos Rosh Chodesh. Ellos prohibieron estas 3 mitzvot. Y vamos a ver por qué, porque así entramos también en un tema de comunicación con luces. ¿Por qué por la cultura griega el Shabbat era algo totalmente en contra de su visión? Si tenéis opiniones que queráis compartir, encantado. Si no, sigo yo. ¿Por qué querían, por qué prohibieron el Shabbat? Porque el Shabbat en su esencia chocaba, para así decirlo, con la visión griega de la sociedad. El Shabbat nosotros tenemos una obligación que es una obligación revolucionaria. La obligación que también el siervo descanse. Es algo revolucionario por la cultura griega. ¿Por qué? Porque la cultura griega, el siervo, el esclavo, el sirviente, era simplemente un objeto de la casa. Tenía que servir, punto. Llega el judaísmo, le llegan los 10 mandamientos, dice, no, 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 un momento. También tu esclavo, también tu sirviente, tienes una dignidad en cuanto ser humano y entonces también él tiene que descansar el Shabbat. Esto ponía en duda toda la visión económica del mundo griego, porque la base de la sociedad griega era el esclavo, la esclavitud. Y entonces no se podía entregar una dignidad al esclavo. Y por eso ellos prohibieron el Shabbat. 2, ¿por qué el Brit Milá? Porque obviamente la cultura griega tenía como propia visión del mundo la idea de la perfección del cuerpo humano. Llega el judaísmo y dice un momento, a los 8 días nosotros tenemos que cumplir con una mitzvah que de alguna manera tiene que cambiar lo que aparentemente es la naturaleza del cuerpo humano. Y entonces esto también chocaba con la visión griega. ¿Y por qué el tema de Rosh Chodesh? ¿Por qué prohibieron el cálculo del tiempo? ¿Por qué prohibieron la idea que los judíos tenían su propio calendario? ¿Por qué no querían los griegos que los judíos tuviesen un día de Rosh Chodesh, primera día del mes, y que calculasen mes tras mes su propio calendario? ¿Qué opináis? Otra pregunta. ¿Por qué no querían un tiempo judío? No les gustaba el calendario judío. Nosotros tenemos tranquilamente, yo hoy puedo decir,
Hoy es el 3 de diciembre y tranquilamente puedo también decir sin ningún problema que, pero hoy es también el 13, 14, porque ya es noche del mes de Kislev. ¿Por qué para los griegos no? El mes de Kislev y todo el cálculo del Rosh Hodesh, del primer día del mes, se tenía que borrar de la cultura del mundo. ¿Cuál es el problema en tener dos calendarios? Pues yo creo que quizás no aceptaba la cultura judía al griego, digo yo, no lo sé. Sí, 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 totalmente. Ellos lo aceptaban, pero los tres puntos fundamentales, porque por ejemplo los griegos no prohibieron la kasherut. Ah, Para ellos la kashrut no era un problema. El judío podría seguir, si lo quería, obviamente, seguir comiendo o no comiendo kasher. La kashrut no molestaba a la cultura griega, pero Shabbat por el tema del esclavo, la libertad del esclavo, la dignidad del esclavo. Brit Milá por el tema del cuerpo, para ellos era totalmente afuera de cualquier lógica tocar el cuerpo, cambiar el cuerpo humano. Y el mes, el calendario. Dice, no, los judíos tienen que parar con este cálculo, con el roscones. Os hago otra pregunta que a lo mejor puede ayudarnos a entender que los griegos eran mucho más inteligentes de lo que podemos imaginar. La... ¿Cuándo es que un judío pierde la conexión con su propia... A ver, espera, antes que explico, porque a lo mejor en el chat alguien contestó. Mm, ok. sí, Esther Miriam dice que de allí puede calcular sus hagim. Muy bien. De to- Ok, muy bien, Esther Miriam. Así es. Es decir, los griegos entendieron algo muy profundo. Un judío, para así decirlo, entre comillas, está perdido cuando ya no tiene conciencia de los días judíos. Quiero decir, no se acuerda cuando cae Yom Kippur. ¿Qué pasa a nosotros? A final de agosto nosotros empezamos a decir, ¿cuándo es Rosh Hashanah este año? ¿Cuándo cae Yom Kippur este año? Nos preocupamos por los días del calendario judío. Ahora empezamos a decir, ¿y Hanukkah este año cuándo es? Ah, es el 14 de diciembre. Ah, muy bien. ¿Y cuándo cae Pesaj? Cuando trabajamos y entonces a lo mejor a nuestra empresa le tenemos que pedir los días de Rosh Hashanah, de Kippur, de Sukkot, lo que sea, vamos viendo en el calendario nuestro judío cuándo es o cuándo cae la fiesta judía, la Pascua judía en el calendario gregoriano civil, para así decirlo, para organizarnos. Como escribió Lía en el chat, muy bien, porque nuestra identidad está directamente ligada al calendario. Un judío está, entre comillas, Hasbe Jalila, perdido cuando ya no se acuerda cuando hay Yom Kippur. Cuando se despierta en el mes de octubre y se pregunta, ¿y Kippur cuándo es? Y a lo mejor ya pasó. Cuando no tiene conciencia de los días judíos. Y entonces entendemos que el calendario judío es algo fundamental en nuestra identidad. A lo mejor en el día a día, ya no me acuerdo cuándo es el 14 de Kislev, el 15 de Kislev, pero sí que voy buscando los días de las Pascuas, para tenerlos claro ahí en mi calendario civil para organizarme, para saber que Pesaj, si ese me lo invento, el 1 de abril, yo el 1 de abril tengo que avisar al trabajo que no voy a trabajar porque tengo Pesaj, el 2, el 3 y lo que sea. O tengo que organizarme con la limpieza, con la comida, con el ceder y con lo que sea, ¿ok? Entonces entendemos que el calendario y Rosh Hodesh, el primer día del mes y el mes judío, son fundamentales. Tanto que si vamos viendo en la Mishnah de Rosh Hashanah, el Tratado de Rosh Hashanah, desde Jerusalén, cuando el tribunal de Jerusalén, el Sanedrín, veía la luna nueva y entonces el primer día del mes, porque como escribió muy bien Esther Miriam, creo, nuestro calendario es lunar, se comunicaba a todo el mundo que empieza a haber los Hodesh. ¿Y cómo se comunicaban? Porque en la época, hace 2000 años, no tenía ni WhatsApp, ni mail, ni algo. Tenían varias mm, maneras de comunicar.
Y una primera manera de comunicar el calendario era a través del fuego, a través de la luz. Con la luz se comunicaba el calendario. Y aquí la Mishnah explica qué hacían ellos. En la colina de Jerusalén encendían las antorchas en aquel periodo. Traían objetos que ardían bien, como largas varas de cedro, junco, madera de pino y lino. Estoy leyendo la traducción de la Mishnah que está arriba. Machacado, los ataban con una cuerda. Alguien subía entonces a la cima de la montaña, que era básicamente la montaña de Jerusalén, y encendía la antorcha con ellos. Y moviéndola según un código, al lado, a otro, de un lado al otro, arriba abajo, hasta que veía que pasaba este mensajero, que era un enviado, un shaliach del tribunal sagrado del templo de Jerusalén, del Bet HaMikdash, del Sanedrín, subía a la montaña, encendía el fuego y empezaba a mover las antorchas según este código de arriba abajo, de un lado al otro. Cuando veía que desde la segunda colina se encendían la segunda antorcha y su colega hacía lo mismo, movía las antorchas arriba abajo y así, de esta manera, sabía que el siguiente mensajero había recibido el mensaje, lo había transmitido. De igual manera, llega colina tras colina tras colina, llegaban estas luces que anunciaban el nuevo mes judío, llegaban hasta Babilonia, hasta el norte. Babilonia más o menos es Irak, para así decirlo, la comunidad más grande afuera de Israel de la época, afuera de la tierra de Israel. Y entonces, así se avisaba a la comunidad judía de Babilonia, que era la más grande, que había empezado el nuevo mes judío. ¿Por qué era importante esto? Porque si el mes judío que empezaba era, yo qué sé, el mes de Nisan, entonces se anunciaba que este día, esta noche, era la primera noche de Nisan. Ellos sabían que tenían 14 noches para organizarse para Pesaj, porque Pesaj cae el 14 de Nisan. Y entonces el mensaje llegaba, era muy interesante, también muy lindo, porque estas luces empezaban en Jerusalén y acababan en Babilonia. ¿Ok? Entonces comunicaban a través de las luces, se comunicaba automáticamente el mensaje del tiempo judío a través de las luces. Nosotros comunicamos con luces. Somos un pueblo que comunica mucho con luces. Y esta es la Mishnah de Rosh Hashanah, el capítulo 2, la Mishnah 3. Pero de repente surgió un problema. Vamos a ver. Ok. Y la Mishnah Dalet nos explica toda para así decirlo, la trayectoria de estas luces. Del Monte de los Olivos, Zarazetim, en Jerusalén, la segunda colina donde estaba ahí listo el colega, el mensajero, para recibir el mensaje era Sartaba. De Sartaba, Jerofí, sabemos todas las colinas hasta llegar a Babilonia. Ok. Y otra vez, el designado para esta tarea tenía un código. Las luces se tenían que mover como herramienta de comunicación. Lo que hemos dicho, lado a otro, arriba abajo, hasta que es muy bonita la frase de la Mishnah, porque dice hasta que toda la Golá, toda la diáspora estaba enfrente de él, roe con la Golá lefanav, que Bedurata es. Veía que toda la diáspora estaba encendida como una gran hoguera, en el sentido que veía que la luz de Jerusalén había llegado a la diáspora para avisar, para que la diáspora pudiese recibir el mensaje de Jerusalén. El mensaje de Jerusalén. Era una manera muy bonita de comunicar. Muy bonita. A ver, no era solo una manera judía, ¿eh? Hay que decirlo. Muchos pueblos comunicaban de la misma manera, pero comunicaban otras razones. Avisaban de un peligro, avisaban de una guerra, avisaban de lo que sea. Nosotros comunicábamos el tiempo, el calendario. Así se comunicaba. Comunicábamos las Pascuas. La llegada de la Pascua, así se comunicaba. Ok, perdón. ¿Qué pasa? Porque en un dado momento tuvimos que parar con con este bonito sistema de comunicación. Tuvimos que parar porque otros pueblos que vivían alrededor de los judíos, para fastidiarnos, literalmente, lo explica la Mishnah,
empezaban a encender fuegos así, por pura casualidad, cuando más o menos veían la luna nueva. ¿Y por qué? Para fastidiar el calendario judío. Y entonces, ¿qué pasaba? Que la diáspora, pensando que había llegado, veían las colinas iluminadas, las colinas alrededor de Jerusalén, y pensando que había llegado el Rosh Hodesh, yo qué sé, calculaban que este día era el primer día del mes de Nisan y hacían Pesach a lo mejor un día antes, 2 días después, por culpa de este juego. Entonces se inventó otro sistema que era un sistema mucho más práctico, pero que también complejo, el sistema de los mensajeros, de los caballeros que iban a caballo, llegaban a las comunidades, se enviaban esos caballeros que se daban el cambio a lo largo del camino para llegar lo más pronto posible a avisar a las comunidades de la diáspora que había empezado el nuevo mes el nuevo mes judío, el nuevo mes lunar. Cuando se destruyó el templo de Jerusalén, ¿qué pasa? Que entonces ya el sistema no puede funcionar más porque ya no tenemos templo, los romanos lo destruyen, y entonces se reveló a todos los judíos de la diáspora que estaban en Babilonia, en Egipto, en Roma, en Grecia, se reveló el cálculo, cómo se tenía que calcular el calendario. Nosotros hoy en día no recibimos la noticia del nuevo mes de Jerusalén desde hace 2000 años. Automáticamente sabemos cómo funciona el cálculo del mes lunar, del mes del calendario lunisolar, que es nuestro calendario, y cada año básicamente hacemos el cálculo, más o menos en junio se publican los calendarios, el Kerekayem, las comunidades, lo que sea, que Yesod, se envían los calendarios a todo el mundo, ya sabemos, no hay que esperar tristemente el Betamigdash. El Betamigdash. Entonces vemos cómo las luces de Hanukkah comunican un milagro, comunican un mensaje. Las luces, según la Mishnah de Rosh Hashanah, de la antorcha de la colina de Jerusalén, comunicaban el tiempo y comunicaban el calendario. Y hay otras luces que también comunican. Vamos a ver, nuestro querido Ramban, Maimónides, que es de Córdoba, que es de aquí, nos da un pequeño resumen de todo lo que es, de alguna manera, todo lo que significa la presencia de las luces de Hanukkah, y también nos ofrece una reflexión sobre el tema de las comunicaciones de las luces y si hay que elegir qué luces tenemos que encender y qué luces podemos no encender si tenemos que elegir. Me explico mejor. Maimónides, Rambam, dice, ok, la mitzvah de la vela de Hanukkah es una mitzvah muy preciosa. Estamos a la halajá número 12, la Yud Bet de todo lo que es la halajot, las normas de Megilá de la Hanukkah. Dice, y cada uno debe cuidar de cumplirla para publicar el milagro y continuar alabando a Dios y agradeciéndole los milagros que ha hecho. Incluso si no tiene que comer, a menos que sea por caridad, pide o vende su prenda y compra aceite y velas y enciende. Es decir, Ramban aquí nos está diciendo que también un pobre, lo aleno, Hasbe Jalila, para encender la luz de Hanukkah, que se venda algo, lo poco que tiene. ¿Por qué? Porque tiene que encender las luces. La comunicación de las luces es fundamental. Pero sigue al alajá 2, al alajá número 13, dice, ¿quién no tiene sino una pruta, que era una antigua moneda mínima, que hoy en día sería como 10 céntimos menos que de 10 céntimos de euro? Dice, y tienen entonces que elegir entre, por ejemplo, si comprar un vaso de vino para el kiddush del Shabbat, del día, del almuerzo, o encender la vela de Hanukkah. Mejor que se compre el aceite con esta moneda, la única que le queda, el aceite para encender la vela de Hanukkah, y no que se compre el vino para el Kiddush. Porque él explica que es las dos mitzvot, el vino del Kiddush del Shabbat, del almuerzo, no de la noche del viernes, del almuerzo, y la vela de Hanukkah son dos mitzvot que tienen el mismo valor, pero la vela de Hanukkah comunican el milagro. Y entonces son velas que se ponen al exterior. Pues que yo tengo la obligación de comunicar,
El vino del Kiddush del Shabbat, no. Del Shabbat al almuerzo no comunican nada. Sirve a la familia para hacer el Kiddush antes de comer. Las velas de Hanukkah son una mitzvah de comunicación hacia el mundo. Entonces, si tengo solo una moneda, hasbe jalila, y entonces compro aceite para la vela de Hanukkah y no compro el Kiddush para el vino. Pero, si tengo que elegir, añade Rambam, entre la vela de Shabbat y la vela de Hanukkah, ¿cuál es la solución? ¿Qué voy comprando? Tengo una sola moneda y con esta moneda vino para el Kiddush tengo. Sé que tengo vino en casa, pero no tengo una sola moneda y con esta moneda tengo que elegir si comprar vela de Shabbat, aceite, porque en la época se encendía todo con aceite para la vela de Shabbat o aceite para la vela de Hanukkah. ¿Qué hago? La respuesta la tenéis, pero La ve- no sé, la vela de, perdón, la vela de Shabbat. sí, él dice, si tú tienes que elegir, si una persona tiene que elegir entre vela de Hanukkah y vela de Shabbat, que compre aceite para la vela de Shabbat. Y no pasa nada. Ahora, ¿por qué? Él escribe una explicación muy bonita, dice, porque las velas de Shabbat son velas que llevan y traen shalom a la casa. Dice, Gadol Shalom, Shekol Torah Nitna Lasot Shalom Baolam. Porque todo el sentido de la Torah es para traer paz al mundo y cita un pasuk, un versículo donde dice Drajea Dargenova Bekol Netivotea Shalom. Sus caminos, los caminos de Dios son caminos deleitosos y todos sus senderos son paz. Pero ¿por qué entonces si yo tengo que elegir al final entre la comunicación, para así decirlo, de la vela de Hanukkah y la comunicación de la vela de Shabbat, según el Maimónides, tengo que ir por la vela de Shabbat? La respuesta es correcta, pero hay que pensar un poco. Y dice no, por un tema de Shalom. Porque al final de todo, la vela de Hanukkah comunican un milagro, pero detrás de este milagro, ¿qué está? ¿Qué se recuerda detrás del milagro de la jarra de aceite? Se recuerda, no sé si alguien quiere contestar, sino nosotros cómo llegamos a liberar la tierra de Israel de la presencia de los griegos, tirando flores a los griegos. Llegamos a liberar la tierra de Israel con la guerra. La guerra es una herramienta para liberar. En esta época fue la herramienta para, para que pudimos liberar la tierra de Israel de la invasión griega y para que pudimos otra vez volver a inaugurar, la palabra Hanukkah significa inauguración, el templo de Jerusalén. Fue una guerra. El milagro de Hanukkah detrás tiene una guerra de liberación, que fue una gran mitzvah. Tuvimos que hacerlo. Los Maccabim tuvieron que luchar. Pero aquí está diciendo Rambam, está diciendo Maimónides, la guerra en el judaísmo no es una herramienta positiva. A veces tenemos que luchar, pero si podemos elegir entre paz y guerra, nosotros los judíos vamos por la paz. Que no parece en este mundo que esto es así, pero nosotros los judíos vamos por la paz y también a nivel histórico. Si lo pensamos, por ejemplo, aplicamos esta visión al Estado de Israel, el Estado de Israel, desde su nacimiento, desde su fundación en el 1948, siempre intentó ofrecer paz a sus vecinos, que siempre la rechazaron. Y lo sabemos. Y entonces, otra vez, el mensaje de la luz de Hanukkah, que es un mensaje positivo que recuerda un milagro, por otro lado, también recuerda una guerra. El mensaje de la vela de Shabbat solo recuerdan el Shalom. ¿Cuál es nuestro saludo en Shabbat? Cuando nos saludamos entre nosotros, ¿qué nos decimos en Shabbat? ¿Cómo nos saludamos? Shabbat, Shalom. Shalom. Claro. Shabbat, Shalom.
Porque el valor más grande en el judaísmo es el shalom. Es lograr a vivir, no solo para nosotros, sino para todo el mundo, en un mundo de shalom. La vela de Shabbat recuerdan el shalom, recuerdan este valor, este mundo ideal que todavía no hemos logrado, pero que hacia dónde vamos generación tras generación. Los judíos de todo el mundo, las judías en el caso concreto, cuando encienden la vela de Shabbat, rezan y, para así decirlo, desean, piden por un mundo de paz y salud, por su familia, por su comunidad, pero al final acabamos pidiendo por todo el mundo que llegue la paz, que llegue el shalom. Y entonces, por eso, la última vela que estamos viendo aquí, la vela de Shabbat, la luz, o mejor dicho, la comunicación de las luces de Shabbat es la comunicación más profunda y el valor más ideal de nuestra identidad. Por eso, dice el Maimónides, si tienes que elegir, tienes que comprar vela de Shabbat, porque la vela de Shabbat incluyen el valor más grande de nuestra identidad, incluyen el valor de la paz. Las velas de Hanukkah, que son absolutamente una mitzvah muy popular, muy profunda, muy, y para así decirlo, presente en todos los hogares judíos. Las velas de Hanukkah, enfrente de la, si la comparamos con la vela de Shabbat, tienen un menos valor. ¿Por qué? Porque incluyen el mensaje de una guerra. Y en un mundo ideal no debería estar espacio por lo que es una guerra. He dicho, obviamente si tenéis comentarios, me encanta escucharles. Si tenéis comentarios o algo que queráis añadir, sin problema. He dicho que la mitzvah de Hanukkah es una mitzvah muy popular. El Instituto de Estadística del Pueblo Judío que está en Israel, en Jerusalén, en el Departamento de Estadística de la Universidad Hebrea de Jerusalén, siempre van evaluando, controlando, preguntando cómo es la identidad judía de los israelíes y del pueblo judío en general. Y hicieron una encuesta y preguntando cuáles son las Pascuas, las fiestas más populares en el pueblo judío. Bien, ¿qué opináis? ¿Qué contestaron los israelíes judíos? ¿Cuáles? Son dos. Hay dos mitzvot, dos Pascua, que casi el 90% de los israelíes, judíos, obviamente, no los árabes, contestaron que sí la guardan en su casa. Dos mitzvot. ¿Qué opináis? ¿De qué estamos hablando? A ver, en el chat tengo respuesta, la voy a leer. Rosh Moshe Hashanah. Hassan ha puesto Rosh Hashanah. Eso. Yosef Lorenzo, Pesach y Hanukkah, Lía, Pesach y Hanukkah. ¿Alguien más se atreve? Nadie pone Kippur. Ah, Ile. Ay, Yom Kippur, ¿verdad? Yom Yom Kippur. Kippur, dice Esther Miriam que Yom Kippur. ¿Alguien más? Sukkot también. Elía, lo siento, Sukkot no. Sukkot, los israelíes se van de vacaciones a Eilat. Los israelíes Sukkot están todos a Eilat. Se van a Eilat o vienen a Madrid. Sukkot no. Purim, Purim menos, lo siento. Contestaron muy bien. No sé si hay un premio por parte de la federación, pero contestaron muy bien Yosef Lorenzo y Lía. Las dos fiestas que más guarda el pueblo judío es la noche de Pesaj. No hay hogar judío en Israel que la noche de Pesaj no tenga un ceder. Ahora, ¿cuánto es kasher? ¿Cómo es kasher? Esto es otro tema. Pero no hay familia judía en Israel que la noche del Seder no esté sentada a la mesa con la gadá en la mano, la que hará de pesa, el plato, la matzot y el huevo, el jaroset. No hay, no hay. Todo el mundo está ahí.
Por eso hay muchísimo tráfico la víspera de Pesaj, porque todo el mundo se mueve para ir de una ciudad a la otra, en casa de la abuela, de la tía, de esto, ya está. Y la segunda mitzvah es Hanukkah. Todo el mundo, laico, religioso, a mí no me gusta en esta categoría. Los judíos son judíos, pero bien, todo el mundo enciende la vela de Hanukkah. Todo el mundo. Que ahora vayan todo el mundo por la mañana a Shachrit a rezar el Alele, esto ya otro tema. Pero que las 8 noches de Hanukkah no hay, es suficiente pasear por Israel, por una ciudad de Israel, Tel Aviv, Jerusalén, la que sea, y mirar, no mirar al móvil, no mirar a la pantalla del móvil, sino mirar alto a la ventana de las 8 noches de Hanukkah para darnos cuenta que en todos los hogares, en toda la ventana, vamos a ver las velas de Hanukkah. Entonces, la noche de Pesaj, suficiente abrir la ventana si estamos en Israel para escuchar que en todos los hogares se canta el Manishtaná, y la noche de Hanukkah hace frío, entonces no abrimos la ventana, paseamos bien abrigados por las calles y vamos a ver que en todos los hogares judíos, en toda la ventana de Israel, vamos a ver vela de Hanukkah. Kippur, lamentablemente no. No todo contestaron Kippur, no todo contestaron Kippur, porque en Israel también es el día de la bicicleta. Todo el mundo va en la bicicleta Yom Kippur, lo que no hay una. Pero sí, y Sukkot mucho menos, porque como hemos dicho, va de vacaciones. Es muy interesante esto. Es muy interesante esto porque de alguna manera nosotros estamos diciendo que somos el pueblo que comunica con las luces y comunica con el recuerdo de la libertad de Pesach. Son los dos pilares de nuestra identidad. Que cuando hay que luchar por nuestra identidad, hemos luchado, hemos organizado una guerra de liberación, y cuando pero salimos de Egipto también la libertad es parte de nuestra identidad. Pero, y voy cerrando, Rambam nos recuerda que en un mundo ideal nosotros deberíamos tener muy claro que nuestro valor más importante es la paz, el shalom, y por eso las luces de la vela de Shabbat son las luces más importantes de cualquier hogar judío. Para cerrar un poco el tema, y si tenéis pregunta me encanta, os quiero enseñar esta foto de una persona que creo que todo el mundo reconocerá, que es Ana Frank, Zichron Livraja. En todo el diario de Ana Frank, es decir, ella no habla nunca de festividades judías. La única festividad judía que recuerda en su diario es Hanukkah. Ella nunca escribió, hoy hemos comido la manzana con la miel porque es Rosh Hashanah. Nunca lo escribe. Nunca lo escribe. Cuando está escondida ahí en no es un sótano, sino es en español, no me acuerdo. ¿Ok? Un ático. Un tejado era o algo así. Un ático bajo el techo. Era así, bajo el techo, no sé cómo se dice eso. Bien, ok, ahí. Una Detrás, Una guardilla, creo una guardilla, sí, detrás de la estantería del despacho de su padre, cuando ellos, los Frank y los Van Damme, estuvieron escondidos ahí, gracias a la ayuda de la secretaria del padre, de Otto Frank, que es el único que sobrevivió. La secretaria se llamaba Miep Gies, una gran mujer no judía que puso a riesgo su vida para esconder a todas estas familias. De toda manera, en la página del 7 de diciembre de 1942, Ana Frank habla de una festividad judía y habla de Hanukkah y escribe, hemos encendido la vela para Hanukkah, solo las dejamos encendidas durante 10 minutos, pero todo salió igual de bien porque lo más que importaba, los cantos rituales continuaron durante mucho tiempo. Es decir, es muy significativo que ella no nos habla en todo el diario, no nos recuerda nada sobre la historia. Ella entró en
al escondite las familias entraron el 41 hasta el 4 de agosto del 43. Sí, estuvieron ahí 2 años y medio. Entonces, como ciclo del tiempo, pasaron todas las festividades judías, pero nunca cuenta, hemos leído la Gadá o a lo mejor lo han hecho, pero para Ana no fue algo que ella comparte con su propio diario. Os recuerdo que ella no sabía, ella escribe para sí misma, escribió para sí misma. Pero sí que las velas de Hanukkah, que son velas de comunicaciones, repito, tenían un impacto en su propia identidad, tanto que lo pone en su diario, tanto que lo pone en su diario. Entonces volvemos un poco al tema de luces que comunican, luces que nos hablan, luces que no son casuales. Nuestro Jajamim hubiesen podido elegir muchas mitzvot, muchísimas mitzvot para recordar el milagro de Hanukkah y decidieron que el milagro de Hanukkah se tenía que recordar a través de las luces y nada más, y nada más. ¿Por qué? Porque la luz es una herramienta que comunica. A ver, señores, y voy cerrando. Encender metafóricamente una luz no siempre, no siempre es algo agradable, porque cuando encendemos una luz, de alguna manera estamos iluminando también cosas que no queremos que se vean. Pero encender la luz es una gran mitzvah para el pueblo judío, es una mitzvah de responsabilidad. Nosotros estamos aquí en este mundo, cada uno de nosotros, para encender luces. A veces cuesta. Cuando encendemos luces, la luz de la educación, la luz de la comunicación, la luz de la honestidad, la luz de la verdad, cuesta. ¿Por qué? Porque no siempre el mundo, judío como no judío, acepta el hecho que vamos encendiendo luces. A muchos, y lamentablemente también a muchos de nosotros, les gusta un poco la oscuridad, porque ahí pueden esconder cosas. Pero nuestra mitzvah principal como judío es encender luces, hacer que el mundo sea un lugar, un hogar, para así decirlo, más iluminado, con más claridad, con más luces. Muy bien, he hablado mucho, casi 50 minutos. Si tenéis preguntas o reflexiones, me encanta. Sí, ¿verdad, Lía? La luz disipa la oscuridad. El tema es que la oscuridad a veces sirve, Sí, a pero a veces mí me sirve. encantó una vez escuchar que si tú entras a un cuarto oscuro y peleas con la luz, le das golpes, le lanzas piedras, la oscuridad sigue ahí. Prendes una pequeña luz y la oscuridad se fue. Así es. Si queremos cambiar el mundo, no tenemos que hacer grandes esfuerzos. Es suficiente encender una luz. Así es. Bueno, aunque en Pesas también buscamos con una velita Muy para ver bien, dónde está muy él. bien, muy bien, ¿no? Todas las festividades judías, muy bien, Lía, Colacabot, todas las festividades judías tienen una presencia de luz, que sea las velas de la fiesta del Hag, del Shabbat, que sea la vela de la búsqueda del Hametz, todas las festividades judías tienen una presencia de luz. Empiezan con la luz, porque la luz es la herramienta más fuerte, aparentemente más sencilla para comunicar al mundo, para comunicar algo al mundo. Ana escribe, traer luz en nuestra misión. Creo que por eso nos identifican, perdón, no veo la chat, nos identifican, perdón, vamos a ver, de una manera tan marcada, ¿sí? También, también, también. Ser una luz es agotador a veces. Traer luz puede ser agotador. A veces mejor estar ahí medio en la oscuridad. ¿Algún comentario? Sí, Esther. Esther Miriam me dice que en la misma hoja del Talmud aparece una discusión porque, como sabéis, había dos opiniones sobre la vela de Hanukkah. Según la escuela, para así decirlo, de Shammai, nosotros deberíamos encender la primera noche todas las velas, ir
noche tras noche, disminuyendo el número de velas hasta llegar a la última noche donde encendemos una sola vela. La escuela de Hillel sigue otra opinión, que es la opinión que seguimos nosotros, es decir, de empezar con una vela, después dos, tres, cuatro, hasta llegar a la última noche cuando encendemos todo. ¿Por qué esa diferencia? Porque básicamente Shammai ellos pensaban que de alguna manera la presencia de la luz en el mundo bajó. Desde que Kadosh Baruj Hu creó el mundo, vamos bajando. Siempre el Kadosh Baruj Hu mismo crea el mundo a través de la luz. El primer acto de la creación es la famosa frase del libro del Bereshit, Vayeior, y fue la luz. Entonces, desde esta luz de Kadosh Baruj Hu, nosotros vamos bajando. Entonces, Shammai interpreta que de alguna manera tenemos que bajar. Y Hillel dice lo contrario. No, hay que ver el potencial de cada hombre, de cada ser humano, de cada persona, y entonces hay que aumentar las luces porque cada uno tiene que implementar, de alguna manera, aumentar sus propias luces. Y es verdad que de alguna manera Shammai tiene razón, porque nosotros no vivimos en un mundo ideal. Y entonces, lamentablemente, es verdad que a veces las luces bajan, disminuyen, no sé decirlo, ya está. Disminuye. Disminuyen, gracias. Pero es verdad lo que dice Lel. A pesar del hecho que no vivimos en un mundo ideal, nuestro compromiso con las luces tiene que ser constante. Nunca tenemos que darnos por vencido y tenemos que seguir encendiendo luces. Es usted un buen rap, ¿eh? Así dicen, pero no todos. Últimamente no todos. Hay lugares donde ya no. Me encanta porque parece que estoy hablando con mis sobrinos de italiano. Hola, con los hijos de Estrella, italianos, es que tienen, bueno, que son italianos, vaya, Leonardo y Alberto, hablan igual. Es lo que hay. Sí, les voy a mandar el link ahora en cuanto Estrella lo edite. Cuando se grabe sale No todo perfectamente. No solo excelente Raf, sino excelente educador. Y no, eso exactamente le no todo el mundo está de acuerdo. Bueno, pero a ver, Hanukkah no fue la lucha de pocos contra muchos. Y bien, y mi misión en el mundo es encender luces. A veces la gente prefiere la oscuridad y bien, seguimos con la oscuridad, está muy bien, que la disfruten. Yo no puedo hacer otra cosa que encender luces. Ya está. En Madrid o afuera de Madrid, ya veremos. Cada luz que se enciende contribuye con el Tikkun Olam, así que a seguir encendiendo luces. Eso es. Y hasta ahora hemos tenido 29, nos hemos quedado en 27, que tampoco puedo saber quiénes son de aquí y quién no, porque hay personas que han apagado la cámara y me cuesta diferenciarlos, ¿no? Pero bueno, supongo que se han venido porque está aquí el Raf Pinjas Pinturello y será por eso, ¿no? Pero por eso digo, no puedo distinguir quién es de aquí, quién no es de aquí, pero imagino que bueno, que habrá gente de Israel, de América Latina, de Italia. De Italia no creo porque hablando en español no sé cuántos italianos pueden aguantar una charla toda en castellano, pero es verdad. Pero sí. Pero bueno, sí, la verdad que ha estado muy bien. Muy bien, entonces, otra vez, si no hay otras preguntas, os agradezco muchísimo por la invitación. De verdad que cuando queráis estoy a vuestra disposición. Gracias. De verdad, y muchas gracias. Y bien, pues que nos acercamos a Muchas Hanukkah. gracias, Raf, Por por favor. darnos esta conferencia tan bonita y tan simpática, ¿eh? Gracias Sí, a vosotros. Gracias a sí, vosotros. ha sido muy simpático, muy educado. Es Gracias. Hanukkah Sameach para todos. Mucha luz. Hanukkah Mucha luz. Sameach. Muchas gracias, Raf. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.